Hola, buenas tardes. Soy el veterano de guerra de Malvinas, Enrique Germán Martínez. Me retiré como contraalmirante y era teniente de navío en la guerra de Malvinas. Yo estaba en un buque embarcado en el destructor Piedrabuena, que formaba parte del grupo de tareas del crucero Belgrano. Es decir, que estábamos juntos y con otro buque más que era el destructor Bullard. El día en cuestión que yo quiero contar qué ocurrió el día que hundieron el crucero y por qué no nos hundieron a nosotros también. Lo que ocurrió es lo siguiente. La doctrina de los submarinos, de los submarinistas, dice que cuando atacan un convoy, o un convoy se denomina un grupo de buques, ya sea que hay buques mercantes o no, el submarino dispara siempre dos torpedos al blanco más grande o más importante, sería un portaaviones, un crucero, un buque logístico, y un torpedo a cada uno de los escoltas. ¿Por qué? Porque crea un grado de confusión tan grande en esa flota, al recibir algunos impactos de torpedos, algunos sí, otros no, crea una confusión tan grande que automáticamente quedan en desventaja y pueden ser presa fácil de ese submarino. Entonces, el crucero fue atacado a las 4 de la tarde el día en cuestión. ¿Por qué a las 4 de la tarde? Porque los relevos de guardia en todos los buques del mundo, prácticamente de las marinas del mundo, son siempre en guardias de 4x8. Quiere decir que uno hace 4 horas de guardia y 8 horas de descanso o de, o de trabajo en otros cargos. Y el relevo es siempre a las 4 de la tarde, a las 4, a las 8, etcétera, etcétera, cada 4 horas. Entonces, torpedear una flota en el momento del relevo de guardias es muy redituable porque la gente que se vaya está cansada, quiere irse a dormir, quiere irse a descansar, y los que llegan, si bien están frescos, están totalmente desapercibidos de lo que pasa, por no decir sin información, o sea, recién están recibiendo la información. Entonces, atacar en ese momento, además, aumenta la confusión. Bueno, el crucero fue atacado a las 4:02 de la tarde. ¿Y por qué a nosotros? Pero en el mismo momento, el otro buque que estaba con nosotros, el destructor Bullard, apareció por el circuito de comunicaciones con la voz del comandante, muy ansioso, muy nervioso, diciendo que acababa de ser atacado por un submarino y había recibido un impacto de torpedo que no había explotado o que había explotado en la estela, pero que no le había producido aparentemente daños mayores. Claro, todos quedaron sentados detrás en el piso porque sintieron una explosión muy fuerte y la concusión movió el buque y muchos se cayeron. Pero bueno, eso es anécdota, no pasó nada, que nadie quedó herido. Ahí fue que nos dimos cuenta que algo pasaba, que habían atacado a la fuerza. Y nosotros, ¿por qué a nosotros no nos dimos cuenta ni vimos ningún torpedo ni nada? Si estamos seguros que lo lanzaron. Bueno, estamos seguros porque yo después leí en un libro, tiempo después, que el comandante del submarino, el capitán de fragata Redford Brown, había en una entrevista periodística había dicho que él había lanzado 4 torpedos. Entonces automáticamente uno saca cuentas y dice 2 al blanco principal, 1 a cada escolta. Yo era una escolta, 1 venía para mí. Pero ¿qué ocurrió ese día? Y esto es lo que quiero contar. Cuando la flota esta pequeña estaba navegando, la flota argentina, estos 3 buques quiero decir, nos dirigíamos hacia Isla de los Estados, o sea, nos estábamos retirando. Entonces el comandante del grupo de tareas dio una orden de formación flexible, o sea, una formación en el mar quiere decir que el buque principal va manteniendo un rumbo y una velocidad y los demás buques se agrupan alrededor de acuerdo a un esquema geométrico que le dicta el comandante en función de cuál es la amenaza principal, qué es lo que se espera en el futuro, etcétera, etcétera. Entonces ubica a los escoltas en una posición determinada. Bueno, el comandante del crucero, que era el capitán de navío Bonzo, había ubicado cada destructor en una posición relativa que era hacia la proa, hacia donde avanzaba el crucero, uno a cada lado, más o menos a 4.000 metros o 5.000 metros, no más, 5 millas, eh, y con un radio, o sea, era un punto eso, la posición estaba definida por un punto, pero había dicho que era flexible y que podían mantenerse en un radio de 1 milla alrededor de ese punto. Es decir, que uno en realidad tenía un círculo
dónde moverse adentro con el buque. ¿Entienden eso? Espero que sí. Si tuviera un gráfico se los mandaría. Se los voy a mandar. Bueno, en definitiva, el buque se podía mantener en esa área circular de 1 milla, definida por una azimut, con una dirección con respecto a la proa del crucero y una distancia. Bien, cuando el oficial de guardia que estaba entregando la guardia en ese momento, que me la entregaba a mí, cuando llego al puente veo que él había hecho una maniobra que había hecho. El buque había girado 180 grados, había vuelto sobre su estela y a los 2 minutos había girado otra vez 180 grados y había retomado el rumbo. Entonces yo llego al puente y le digo, señor, porque era más antiguo que yo y yo lo trataba de señor al señor al que estaba de guardia, que lo voy a nombrar, se llama Luis Ángel Foglia. Se retiró como capitán de navío, Luis Ángel Foglia. Bueno, en definitiva le pregunto, señor, ¿qué hace usted? Cayó a 180 grados del rumbo y ahora a 180 grados otra vez. Me dice, sí, ¿sabe lo que pasa, Enrique? Me dice, yo cuando tomé la guardia estaba en esta posición con respecto al crucero. Y si bien tengo una flexibilidad de 1 milla, quiero entregar la guardia exactamente en la misma posición con respecto al crucero. Entonces, como estaba muy adelantado, caí al contrarrumbo y ahora otra vez al contrarrumbo y perdí la distancia que necesitaba. Y ahora estamos bien ubicados con respecto al punto donde yo tomé la guardia. Entonces, a mí me pareció sumamente risueño que tuviera tanta rigidez en entregar la guardia en el mismo punto, porque yo le dije, usted tiene una flexibilidad de 1 milla, no necesita volver a ese punto. Me dice, sí, pero yo quería entregarla acá. Bueno, en ese momento, mientras nosotros caíamos al contrarrumbo y luego al contrarrumbo, el submarino estaba lanzando los torpedos. ¿Y qué ocurrió? Yo creo que lo que ocurrió es lo siguiente. El submarino lanzó 2 al blanco principal, que era el más grande, y los 2 impactaron en el crucero, uno cerca de la proa y otro, bueno, no voy a entrar en detalles, pero los 2 impactaron en el crucero. El que le lanzó el otro escolta, yo creo que lo que ocurrió es que llegó muy en el límite de la corrida, de la autonomía que tiene, porque los torpedos tienen combustible adentro. Era un torpedo de la Segunda Guerra Mundial. El torpedo tiene un combustible que se consume y cuando termina el combustible, el torpedo, si es de combate, si es un torpedo de combate, no de ejercicio, se hunde, o sea, termina la corrida, comienza a hundirse y tiene un sistema que se llama de autodestrucción por profundidad. Es decir, que un sistema sensor que detecta la profundidad a medida que se va hundiendo el torpedo, dispara un gatillo y explota la carga de combate y el torpedo se autodestruye. ¿Por qué es esto? Bueno, para que no queden residuos de guerra en el fondo, que después complican la navegación y qué sé yo. Entonces, todas las armas estas se autodestruyen, la mayoría. Bueno, el torpedo yo creo que se autodestruyó en la estela del Bullard, llegando justo en el límite a pasarle muy cerca, pero no lo alcanzó. Explotó y ellos sintieron la concusión en el casco del buque. ¿Qué ocurrió con nosotros? El comandante del submarino hizo todos los cálculos antes de que Luis Ángel Foglia cayera al contrarrumbo. Cuando disparó el torpedo, ella no le podía dar más órdenes al torpedo, porque el torpedo es lanzar y olvidarse, no es como los torpedos modernos que tienen un hilito de cobre por el cual se pueden mandar órdenes. No, este era un torpedo antiguo de la Segunda Guerra Mundial, pero mucho más poderoso porque tenía una carga explosiva muy grande. El submarino lo lanza y se olvida porque no puede accionar sobre él para nada. El torpedo se llama de corrida recta, o sea que va recto hacia el blanco, y si el blanco altera su velocidad o su rumbo, el torpedo lo pierde. Ese es el problema. Entonces el torpedo a nosotros no nos vio, pero ni cerca, porque nosotros caímos del contrarrumbo y nos fuimos del lugar donde estábamos por el punto futuro que habría calculado el comandante del submarino. Nos fuimos muy lejos, como a 2000 metros. O sea que ni nosotros vimos el torpedo, ni el torpedo nos olfatea a nosotros. Yo creo que gracias a eso estamos vivos y yo siempre le quise agradecer, y le agradecí muchas veces, al capitán Luis Ángel Foglia por haberse le ocurrido esa maniobra insólita, que no se le ocurre más que a él, de entregar el buque exactamente en la misma posición que lo había recibido.
hoy me hace muy feliz que haya sido un tipo, porque era un tipo muy original, reconozco, todos lo decían. Le decían el abuelo Foglia porque parecía más viejo de lo que era. Bueno, y era un tipo muy característico. Me encanta que se le ha ocurrido semejante cosa porque nos salvó la vida a todos probablemente. Si un torpedo de ese tamaño de la Segunda Guerra impacta en un buque como el que tenía, como el que estábamos nosotros, que era un destructor, con las Santa Bárbara llenas, con las calderas activadas, las calderas todas de compresión, las máquinas funcionando, los generadores funcionando, es decir, todo el buque lleno de combustible, porque habíamos hecho combustible el día anterior, hubiéramos volado, bueno, no quiero ser tan gráfico, pero digo, no estaríamos acá contando el cuento. Así que yo les quería contar esto, que es una anécdota totalmente desconocida, porque la conozco yo que estaba tomando la guardia y prácticamente nadie más. Y bueno, se las quería contar a ustedes porque la voy a escribir y le voy a agradecer por escrito al capitán Luis Ángel Foglia de que yo creo que ese día nos salvó la vida a él. Si bien después casi la perdimos en otras circunstancias, pero que no las voy a contar ahora, pero porque no termina ahí el tema. Pero en ese momento nos salvó la vida a él. Yo creo que fue así, creo. Algún día lo sabré, no sé. Bueno, espero que hayan disfrutado y si entendieron algo, ojalá que lo hayan entendido, les voy a mandar un grafiquito.